Los compuestos químicos inorgánicos es la combinación de dos o más elementos químicos que se denominan compuestos químicos. Estos, según el número de elementos que lo compone, se clasifican en binaria, ternaria, cuaternaria y complejas. Los compuestos binarios pueden ser oxigenadas y no oxigenadas. Entre las oxigenadas tenemos los óxidos básicos que se forman al combinar el metal con el oxígeno, los óxidos ácidos o anhídridos que se forman al combinar el no metal con el oxígeno, y los peróxidos se forman metales alcalinos y alcalinos terreos con dos átomos de oxígenos. Primeramente, podemos analizar la obtención de los óxidos básicos. Por ejemplo, el cobre, que es un metal alcalino que tiene valencia 1, que se combina con el oxígeno que tiene valencia 2, formando óxido de cobre. Tenemos un ejemplo, el cobre que se representa con Cu y el oxígeno que se representa con O. El cobre tiene valencia 1 y el oxígeno tiene valencia 2. Intercambiamos las valencias y pasa a ser el cobre con valencia 2 y el oxígeno con valencia 1. Y se nombra en la nomenclatura tradicional de óxido de cobre, nomenclatura sistemática es monóxido de cobre, y en nomenclatura STOT, que es óxido de cobre. El 2 también se puede utilizar la obtención de los óxidos ácidos o anhídridos, los elementos que serían el cloro, bromo e yodo, con valencia 1, 3, 5 y 7. Al combinar con oxígeno de valencia 2, forman óxidos ácidos o anhídridos. Tengo algunos ejemplos, que sería el bromo, que tiene valencia 1 y el oxígeno valencia 2. Intercambiamos, el bromo pasa a tener 2 valencias y el oxígeno 1. Y lo nombraríamos en las tres nomenclaturas. La nomenclatura tradicional, que sería anhídrido hipobromoso, que utiliza el prefijo oso porque tiene la menor valencia. La nomenclatura sistemática es monóxido de dibromo. En la nomenclatura STOT es óxido de bromo y entre paréntesis lleva el número 1 romano. Tengo ejemplos del bromo con valencia 3, 5 y 7. Cada uno tiene su nomenclatura tradicional, que es anhídrido bromoso. Y en la nomenclatura tradicional es trióxido de dibromo, nomenclatura STOT es dióxido de bromo con valencia 3, y así sucesivamente iremos nombrando. Pasaríamos al siguiente ejercicio, que serían los peróxidos, que son compuestos que tienen más átomos de oxígeno de los que corresponde según su valencia del metal. Esto ocurre porque se le suma un átomo más de oxígeno a los óxidos. Por ejemplo, el óxido de sodio, el sodio tiene valencia 1 y el oxígeno valencia 2. Intercambiamos como siempre las valencias. El sodio pasa a tener 2 valencias y el oxígeno pasa a tener 1 valencia. Se le suma más un oxígeno y pasa a el sodio con valencia 2 y el oxígeno con valencia 2. Formamos un compuesto que sería el Na con un enlace simple con el oxígeno, y así formando tenemos 2 sodio y 2 oxígenos. En la nomenclatura tradicional es peróxido de sodio y la nomenclatura STOT es peróxido de sodio y se pone en letra número 1 romano. Los compuestos binarios no oxigenados se clasifican en hidruros metálicos, que serían el metal más hidrógeno. Los hidruros no metálicos, que sería no metal más hidrógeno. Los hidróxidos, hidrógeno más no metal con valencia 1 y 2. Hidruros volátiles, no metal con valencia 3 y 4 más hidrógeno, y sales binarias. Después sería el hidruro metálico, ejemplo sería el hierro con valencia 2 y 3, que se combinan con el hidrógeno con valencia 1.
El hierro se representa con la letra Fe, que tiene valencia 2, y el hierro tiene valencia 1. Cruzamos de nuevo la valencia y el Fe pasa a tener una sola valencia, el hidrógeno pasa a tener dos valencias. La nomenclatura tradicional es hidruro ferroso, lleva oso porque tiene el menor valencia. Nomenclatura sistemática es hidruro de sodio. Nomenclatura estos es hidruro de sodio y se representa con el número romano al lado. Los hidróxidos solos en soluciones acuosas se forman al combinarse el hidrógeno con los elementos flúor, cloro, bromo y yodo, que tienen valencia 1, y azufre, selenio y telurio con valencia 2. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de flúor, que tiene valencia 1 más el hidrógeno. El hidrógeno tiene una valencia, por el flúor tiene una valencia, entonces los dos se quedan con una sola valencia. La nomenclatura tradicional es ácido fluorhídrico. Nomenclatura sistemática es flúor de hidrógeno. Nomenclatura STOT es fluoruro de hidrógeno con valencia 1, se representa en el número romano. Pasamos a sales binarias, que sería el metal más no metal. Tenemos algún ejemplo de cloruro de sodio, que se representa con un metal y un no metal. Después tenemos ioduro de magnesio y el cloruro ferroso. Todos tienen un metal más el no metal y de acuerdo a su prefijo se va nombrando. El hidruro volátiles se forman con elementos de nitrógeno, arsénico, Sb es antimonio, B boro, carbono, Si silicio y Ge germanio. Denominan tradicionalmente nombre específico, que sería el NH3, que sería el amoníaco. Siempre se va a representar así, no va a cambiar. A SH3, que es arsenamina, CBH3, que es estivamina, y BH3, que es borina, CH4 es metano, C1H4 es silano, GeH4 es germano. Después vienen los compuestos ternarios, que se caracterizan por presentar tres elementos diferentes en su estructura. Los compuestos más conocidos son el hidróxido, ácido oxácido y sales neutras. Los hidróxidos se forman a partir de dos reacciones entre un óxido básico más agua. Por ejemplo, tenemos el calcio más el oxígeno. Intercambiamos la valencia. Simplificamos porque se puede simplificar. Ca más 2, CaO más agua. Pasa ahí Ca entre paréntesis OH y nombramos. La nomenclatura tradicional es hidróxido de calcio. Nomenclatura sistemática es dihidróxido de calcio. Nomenclatura STOT es hidróxido de calcio con valencia 2. El OH es oxerilo. Siempre le vamos a agregar al hidróxido. Después tenemos los oxácidos, que sería el óxido ácido más agua, que el resultado es óxido oxácido. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de óxido nítrico, que el nítrico es N, tiene valencia 5, el oxígeno tiene valencia 2, es negativo 2, y el nítrico tiene positivo. Intercambiamos la valencia, el nitro le pasa la valencia del oxígeno, que es el 2, y el oxígeno le pasa la valencia 5, más agua sería. Le ponemos el NO2 más oxígeno 5 más agua.
El oxígeno tenemos 5 más 1 sería 6. Bajamos así el nitrógeno que es N2 y H2. Se puede simplificar, entonces simplificamos el 2 con el 2 y el 6 y nos sobra NH3, que es en la nomenclatura tradicional le decimos ácido nítrico. La nomenclatura sistemática es trixonitrato con valencia 5 de hidrógeno y ácido triconitrato con valencia 5 en nomenclatura Stott. Por último, las sales ternarias que se juntan el oxácido más hidrógeno. Tenemos un ejemplo de nitrato de borio que se representa con EVA entre paréntesis NO3 y al lado 2. El nitrato sabemos que es N. Ato significa que tiene valencia 5 y el oxígeno con valencia 2. Intercambiamos, el N se queda con la valencia de oxígeno y el oxígeno se queda con la valencia de nitro. Más agua y le ponemos primero el hidrógeno que tiene valencia 2, el nítrico que tiene valencia 2 y el oxígeno tenemos 5 más 1 sería 6. Simplificamos, porque se puede simplificar, le divide a los 3 y nos queda HNO3 que sería ácido nítrico con anión nitrato entre paréntesis NO3 y entre paréntesis es el negativo 1.